Ahí lo hablaron por el chat, profe. Ok, ahí lo veo. Ah, me piden mostrar la resolución del ejercicio 10 de la clase pasada. No lo tengo en el PowerPoint. Ok, ok. Bueno, hagamos una cosa. Empecemos con estos ejercicios e intento ponérselo ahí en el PowerPoint, porque tengo el resultado, lo tengo hecho, pero lo expliqué un poco en el aire y se ve que es un poco confuso. Vamos, a medida que hacemos este ejercicio, yo por ahí salgo, dejo de compartir la pantalla, así intento hacer el procedimiento en la Filmina y después lo compartimos. ¿Bien? Bueno, entonces vamos arrancando con ejercicios de derivadas parciales, como dijimos. Acá hay que sacar la derivada respecto de x y la derivada respecto de y luego evaluarlo, o sea, encontrar f' de x y f' de y en el punto 2, 3.
¿Cómo vamos? ¿Ya está listo? ¿Alguna complicación con el ejercicio? Eh, yo no tuve complicación. Respecto de x, ¿cómo sería? Tenemos 2x al cuadrado menos 3 por x por y más 4y cuadrado. Si hacemos respecto a x, vamos haciendo en este caso un polinomio término por término. Tenemos de 2x al cuadrado son 4x. De menos 3x por y, la y es como si fuese una constante, con lo cual queda menos 3y, porque sería la constante por la variable. Y luego el más 4y, si estamos derivando respecto a x, es igual a 0, por lo cual f de x me quedaría 4x menos 3y. ¿Bien? Y cuando derivamos respecto de y, el primer término, el 2x cuadrado, es como si fuese una constante, con lo cual la derivada es igual a 0. El segundo término me queda menos 3x, que es lo que estaría multiplicando ahí. Y en el tercer término, que era 4y cuadrado, me quedarían 8y. Por lo cual, f' de y me queda menos 3x más 8y. Y después reemplazamos en el punto. Exactamente. Y después, mostramos. Y después reemplazamos en el punto. Bien. Para f' de x, en el punto 2, 3 me queda igual a menos 1. Y para f' de y, en el punto 2, 3, me queda igual a 18. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Profe, ¿Sí? eh, a la constante directamente no la pone, ¿verdad? O tendría que... ¿Cuándo? ¿Cuando derivo? Sí, por ejemplo, Es que 4i de la primera no puso. de la primera 4y cuadrado, pero yo estoy calculando, o sea, usted dice cuando Es una hacemos f' constante de que x, hace. digamos, en este caso, eh, el término 4y al cuadrado, cuando estoy derivando respecto de x, es una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Claro, se anula. Se anula, sí, es igual a 0. Yo puedo poner más 0, digamos, lo mismo, ¿no? Y pasa lo mismo con 2x cuadrado en f de y. Exactamente. Pasa lo mismo con 2x cuadrado para f de y. ¿Verdad? O sea, Ah, bien. tienen que tener en cuenta que cuando estamos derivando respecto de una variable, vamos al caso particular de respecto de x, todo lo que sea ahí es como si fuese una constante, ¿sí? Entonces, en el primer término está claro, de 2x cuadrado es la derivada es radial, exponente multiplicado, lo bajo, digamos, entonces me queda 2x, ¿bien? 4x, perdón, me queda 2 por 2x, ¿sí? Me queda 4x. En el segundo término, el menos 3x por y, el y es como si fuese una constante, o sea, es como si yo tuviese la constante por la variable. En este caso la constante sería menos 3y. ¿Bien?
Entonces me quedaría menos 3. ¿Bien? La derivada de una constante por una variable es la constante. Entonces que me quedaría menos 3i. Y en el tercer término, el 4i cuadrado, en este caso que derivamos respecto a x, es una constante. La derivada de una constante es 0. ¿Bien? Pasa lo mismo cuando derivamos respecto de y. Tenemos que ver a x como una constante. Entonces, si la está multiplicando la variable, queda la constante. Si está la constante sola, la derivada es igual a 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos con otro ejercicio. En este caso tenemos 2x sobre x menos y. Fíjense que cuando derivemos respecto, hay que sacar respecto derivada respecto de x y respecto de y evaluarlo en el punto 3,1. Cuando derivemos respecto de x, fíjense que tenemos la variable en el numerador y el denominador, por lo cual tenemos que aplicar la derivada de un cociente, ¿sí? De una división. ¿Sí? En cambio, cuando derivemos respecto de y, lo tenemos simplemente o solamente el denominador, no está en el numerador, por lo cual no es necesario aplicar, no hay que aplicar la derivada del cociente. ¿Está claro? Hay que aplicar dos reglas distintas. Háganlo y bueno, ya lo vamos bien. ¿Podría compartir de nuevo la pantalla, profe? Así lo copio. Bueno, sí, 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 sí. Cópienlo, así puedo seguir con el ejercicio que me pidieron del límite. Ahí está. Listo, profe, gracias. Bueno.
¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Alguien ya lo pudo sacar? Yo lo pude resolver, profe, pero no sé si está bien. Me dio menos un medio para la derivada parcial en x y 3 medios para la derivada parcial en y. A mí también me dio lo mismo. La derivada parcial de x me dio menos 2y sobre x menos y al cuadrado. Y la parcial respecto de y me dio 2x sobre x menos y al cuadrado. No, no sé si está bien. Sí, sí, a mí dice lo mismo. Bien, ¿alguien más que le haya dado así? Bueno, es correcto el resultado que les dio. En el caso de la derivada respecto de x, como dijimos, tenemos que hacer la derivada del cociente. ¿Bien? Con lo cual sería, la derivada del cociente es o la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Eh, en este caso tendríamos la derivada de 2x primero, que sería 2, por el denominador sin derivar, sería x menos y, menos el numerador sin derivar, sería 2x, por la derivada del denominador. La derivada respecto de x es, en realidad, respecto de x menos y, ahí estaremos derivando x, están en distintos términos, sería 1, y la derivada de menos y respecto de x es 0, con lo cual me queda 1. Entonces, el número modal me queda 2 por x menos y menos 2x. Y esto es sobre el denominador al cuadrado, x menos y al cuadrado. Ahí sí, si después distribuimos, digamos, en el numerador, se me anula el 2x, me queda menos y. Bueno, y cuando reemplazamos me queda menos un menos. Y en el caso de la derivada de la función respecto de y, en este caso ya no sería la derivada de un cociente, sino aplicaríamos la derivada de 1 sobre u, ¿sí? O 1 sobre la función, donde la función a derivar está en el denominador. ¿Bien? Y acá esto sería menos u', o sea, menos la derivada del denominador, como estamos derivando respecto de y, sería 2x. A ver, estoy diciendo una cosa y estoy leyendo otra. A ver si estoy viendo en pantalla otra, a ver si no lo estoy agarrando.
En realidad está mal, ahí no es 2x, es x en el numerador. ¿Bien? Porque sería menos u', ¿sí? U en este caso es la función que está en el denominador, que es x menos y, con lo cual la derivada de x menos y respecto de x, va a tener que me marea, ¿eh? ¿No? No, profe, esa es respecto de i. Con respecto a ahí creo que está bien, porque es u Sí. sobre b y es igual a menos k por u', digo por b' sobre b al cuadrado. ¿No es así? Exactamente. Bien, está bien, sí, sí, sí. Sí, es u sobre b, exactamente. En realidad, o es k, K sobre b, perdón. sí, Menos, es así, k sobre b, menos donde lo que k tenemos por que... b' sobre b al cuadrado. Exactamente, exactamente. Digamos, dejamos 2x y en el numerador va la derivada de lo que está en el denominador de b. ¿Sí? Sobre el denominador, en este caso, que le llamamos b al cuadrado, x menos y al cuadrado. Y ahí cuando reemplazamos me queda 3 medios. Bueno, es más lo que lo confundí con el segundo que otra cosa, pero en realidad vendría a ser k sobre b. Claro, Lo sí. que, lo que debiéramos usar. Yo le estaba diciendo 1 sobre b, pero en realidad acá está multiplicado por 2x, que sería como constante en este caso. Bueno, ¿alguna duda con este? Tienen que tener fundamentalmente cuidado entonces cuando están derivando respecto a una variable, cómo considerar la otra variable, que en realidad hay que considerarla como una constante. Pero bueno, eso a veces confunde. ¿Bien? Vamos con otro ejercicio. Eh, a la x menos y, evaluarlo en el punto 1, 1.
¿Cómo vamos? Este es más sencillo, ¿eh? A ver. Ascurra, David. Lo estoy haciendo todavía, profe. Ok, bien. Lamas, Kevin. ¿Lo tiene? ¿Cómo le está yendo? Creo que queda 1 y menos 1, ¿o no? Bien. Sí, señor. Bueno, en este caso tenemos lo que sería e a la u, bien, con lo cual la derivada, o e a la b, la derivada es e a la u por u', bien, o sea, la misma función por la derivada del exponente. Con lo cual, cuando derivamos respecto de x, tenemos e a la x menos y por la derivada de x menos y, que respecto de x es igual a 1, y cuando lo reemplazamos es igual a 1, cuando lo evaluamos en punto. Y el respecto de y es e a la x menos y con la derivada de x menos y respecto de y, con lo cual sería igual a menos 1. ¿Bien? Lo cual, evaluado en el punto, sería igual a menos 1. Bueno, antes de hacer otro ejercicio, repasamos el ejercicio de límite que me consultaron. Acá lo transcribí, o lo puse el procedimiento. Teníamos que calcular el límite para x que tiende a 0 y menos 3 de la función 1 sobre x por seno de x sobre y. ¿Bien? Y dijimos que podíamos utilizar un poco los conceptos de límite notables, que eran iguales a 1. ¿Sí? Bueno, en este caso lo que hacemos es multiplicamos y dividimos todo por y para tratar de alguna forma, descomponer la función en un límite notable y el resto de lo que nos quede. ¿Sí? Entonces multiplicamos y dividimos todo por y, que ahí lo puse en rojo, solamente que al i que multiplico en realidad lo paso como denominador del denominador, digamos, ¿sí? Lo paso para abajo y luego descompongo, o en realidad agrupo, y me queda seno de x sobre y sobre x sobre y por 1 sobre i, ¿sí? O sea, en definitiva, la i con la que multipliqué la paso dividiendo debajo de la x y la agrupo para que me quede el límite notable. ¿Bien? En el tercer renglón, ven entonces que descompongo, me queda el límite del seno de x sobre y sobre x sobre y por el límite de 1 sobre i. Y ahora, ¿por qué podemos utilizar límite notable? Porque el argumento del seno y lo que está en el denominador, o sea, el x sobre y, al estar evaluando para
valor 0 y menos 3, ¿sí? Eso se me hace, tiene límite 0, en realidad no tiene límite 0, tiene valor 0, ¿bien? Con lo cual puedo utilizar límite notable, que me queda igual a 1 por el límite de 1 sobre i, que es valor del punto menos un tercio. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, volvemos a derivadas y pasamos al ejercicio número 4, que dice f de xy igual a e a la x más y por coseno de x menos y. Acá no pide evaluarlo en ningún punto, simplemente sacar la derivada respecto de x y respecto de y.
¿Cómo vamos? ¿Alguien que ya lo tenga? Peralta, Cristian. Peralta. De Francesco, Sebastián. Sí, profe. ¿Cómo va? ¿Lo pudo hacer? Le digo cómo me quedó. Bien, perfecto, dígame. Respecto de X, Respecto de X tengo E a la X más Y, que multiplica el coseno de X menos Y. bien, no. Y respecto de Y, ¿le quedó similar? Sí, me quedó similar y con un signo más entre el coseno y el seno. Bueno. ¿Alguien más que le haya dado distinto? Derivaríamos respecto a un producto, ¿no es cierto? Exactamente, es la Problema. derivada respecto a un producto. Sí. Entonces ¿Cómo nos le quedaría cómo? Sí, dígame. e elevado a la x más y, todo ello multiplicado por el coseno de x, coseno de x menos y, Bien. más e a la x más y por el menos seno de xy por 1. Eso es respecto a la derivada de x. Con respecto a y, cambiaría solamente o sea, sería el signo entre la derivada de, ¿cómo le puedo explicar? Quedaría el menos 1, quedaría, o sea, no sé Es si lo me mismo, puedo solamente explicar. que en vez de 1 por menos 1 al final. Ajá, se Sí, multiplicaría. lo único, bien, bien. Lo único que yo lo tengo, a ver, ahí lo vamos a, se lo muestro como tengo en pantalla y lo vamos a hacer, a ver si. Es lo mismo de Francesco, solo que él sacó factor común. Yo hice lo mismo que él. Es lo mismo, profe. Lo El E a la X simplificó. menos Y, el E a la X más Y, usted lo estaba, digamos, está bien. A lo mejor cuando lo leyó no lo interpreté así. O sea, lo tienen como factor común de coseno de X más Y, menos seno de de X menos Exacto, sí. Y. Sí, Bien, profe, exactamente. bien, está bien. Pensé que lo había leído término por término y en segundo término le estaba faltando el E a la X más Y. ¿Ya? Bueno, en definitiva, les quedó como están en pantalla, o sea, es la derivada de un producto y la única diferencia entre respecto de X y respecto de Y, que respecto de Y cuando hacemos la derivada del argumento del coseno, en este caso, en vez de ser 1 que da para X, para Y da menos 1. ¿Bien? Por eso aparece el menos 1. Después, obviamente, si pueden sacar factor común a la X más Y o sacarla a la función, no hay problema, pero la idea es si le quedó, a ver, si la derivada la hicieron de esta forma. Les dio así, digamos. Sí, profe, claro. Bien, perfecto. Bueno, vamos con otro entonces. Tenemos e a la menos x por seno de x más 2y. También sacar respecto de x respecto de y. En este caso pide evaluar en el punto 0
pi sobre 4.
¿Cómo vamos? Vergara, Santiago. ¿Lo pudo hacer? Está en eso. Bueno. Marucci. Murucci, perdón. Saúl. Sí, profe. La parcial respecto de x me dio, se lo dicto. Bueno. Menos x a la menos x por el seno de x más 2y más e a la menos x por el coseno. Arranque de vuelta, que no me quedó claro cómo el primer término, cómo le quedó. Bien, el primer término es menos e a la menos x por el seno de x más 2y Bien, más perfecto. el segundo término Sí, e a la menos x por el coseno de x más 2y. Y el bien, punto me dio menos 1. perfecto. Y la Y parcial respecto respecto de de y, y me dio 2e a la menos x por el coseno de x más 2y. muy bien. ¿Evaluado en el punto? Me dio 0. Bien, excelente. Bueno, es así tal cual como dijo el compañero. Fíjense que en el caso o en la derivada respecto de x tenemos la derivada de producto. ¿Bien? En cambio, cuando hacemos respecto de y ya no, porque a la menos x es una constante, por lo cual sería la constante y a la menos x por la derivada del seno de u, en este caso, el seno de b, que sería el coseno, por la derivada del argumento de 2, en este caso sería la derivada de x más 2y, que respecto de y igual a 2. ¿Sí? En uno aplicamos derivada del producto y en otro no. Ejercicio número 6. La función logaritmo natural de la raíz de x por y más e a la x por y evaluarlo en el punto menos 1, 1.
¿Cómo vamos? ¿Va saliendo? ¿Alguien que lo tenga? Fuentes, Leandro. Aún no. Ok. Flores, Joana. Sí, profe, sí lo hice, pero me parece que está mal porque no lo puedo evaluar en el punto. Pero se lo dicto si quiere. A ver, dígame, respecto de X, ¿cómo le dio? Me dio 1 sobre raíz cuadrada de x por y. Eso multiplicado por 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x por y más elevado a la x por y. Y bueno, la derivada respecto de y me dio lo mismo, me dio igual. En segundo término, ¿cómo me dijo? Más. Más e elevado a la x por y. Bien, ahí le falta un... Profe, yo lo valeo en Oh, los números y me da un sí. número periódico. Dos números periódicos. Sí, está bien. Bueno, ¿cuánto le da aproximadamente? Me da menos 0, y bueno, un número bastante raro. 13, 21, 20 y sigue. Bueno, Y en el otro, el mismo número, pero positivo. positivo. Bien, es correcto. Mira, ahí lo vemos en pantalla. Respecto de X tenemos la derivada del logaritmo es, tomemos como si fuese el logaritmo de U, sería 1 sobre U por U', ¿bien? Eso sería 1 sobre la raíz por la derivada de la raíz. Y la derivada de la raíz, o la derivada de la raíz de U es U' sobre 2 raíz de U. Con lo cual, la derivada de U', o sea, el argumento de la raíz respecto de X es I sobre 2 por la raíz, ¿bien? Y en el segundo término, eh, la derivada de a a la x por i sería e a la x por i por i en este caso, sería la derivada de u es e a la u por u'. Ahí eso es lo que le faltó Joana, en este caso por i, ¿bien? Y respecto a x, es igual, solamente que la derivada de a a la x por i me queda e a la x por i por x. Y cuando derivamos el logaritmo, o sea, el primer término, en vez de multiplicar por i, multiplica por e. Y cuando reemplazamos, me queda así, menos un medio más 1 sobre e, porque en realidad me queda e a la menos 1, digamos, lo podemos dejar como 1 sobre e, y bueno, ahí puse el aproximadamente, pero sí, queda un número periódico. Más o menos, menos 0,13 y lo podemos dejar y 0,3.
¿Alguna duda con este? Por mi parte no, profe. Bien. Bueno, ok. Seguiremos el jueves entonces con ejercitando derivadas. Bueno, profe. Bueno, profe, nos vemos. Ok, que esté profe. bien. Nos vemos el jueves. Hasta Hasta luego. luego.